Bueno, buen día, yo soy Santiago Pereira, soy residente de clínica y voy a tener el gusto de compartir una charla sobre insuficiencia hepática aguda. Lo primero que me gustaría compartirles son las fuentes con las que estuve trabajando, leyendo. Básicamente la insuficiencia hepática aguda grave es una patología poco prevalente, por lo que no se cuenta con tanta evidencia ni tantas fuentes importantes. Lo que hay generalmente son opiniones de expertos y estudios pequeños sobre esta patología. Les cuento un caso que puede ser típico una de las presentaciones más frecuentes de la patología en nuestro medio. Blanca, de 35 años, es llevada a la guardia del FUNES con confusión y agitación. Los familiares refieren que está cursando una depresión mayor y confirman la ingestión intencional de 20 gramos de paracetamol, acetaminofén, 3 días antes de la consulta. Al examen físico presenta ictericia marcada, múltiples hematomas diseminados, alteración del nivel y contenido de la conciencia y con palpación de hígado dolorosa. ¿A qué podrá deberse esta alteración neuro? ¿Qué examen de laboratorio puede ser útil en este caso? ¿Qué hacer? ¿Qué características tiene la insuficiencia hepática por paracetamol? Un poco, bueno, el contenido de la charla va a generar en torno a estos 5 puntos: la definición del curso clínico, la evaluación del manejo inicial, cómo se manejan las distintas complicaciones en distintos órganos de la patología. Vamos a hablar un poquito de los nuevos dispositivos hepáticos artificiales y bioartificiales y el trasplante hepático, que es la principal terapéutica en la mayoría de los pacientes. A modo de repaso breve, decir que bueno, el hígado es el órgano más grande del cuerpo después de la piel, que generalmente pesa 1,5 kilos aproximadamente, y que tiene múltiples funciones. Estructuralmente está formada por células hepáticas en un contexto de una vascularización muy rica, en la que el 20% de la sangre es aportada por la arteria hepática, sangre rica en oxígeno, y el 80% aproximadamente por la vena porta, a la que drena la parte más importante del tubo digestivo, en contexto de un órgano de choque del sistema inmune, con células de Kupffer, células estrelladas, un sistema canalicular y un sistema de drenaje hacia la vena porta. Y las principales funciones hepáticas son muchas, muy importantes, digamos, no se puede vivir sin un hígado funcionante. Está la síntesis proteica de algunas proteínas que son muy importantes, como la albúmina, algunos factores de coagulación, etcétera. La producción de bilis y transportadores, ácidos biliares, colesterol. La regulación de los nutrientes. Sabemos que el hígado es uno de los principales reservorios de glucógeno, bueno, es una de las fuentes de glucosa para mantener la glucemia, lípidos, proteínas, colesterol, y el metabolismo y conjugación de compuestos lipófilos para su expresión en orina. ¿Qué es la insuficiencia hepática aguda? Bueno, es un deterioro agudo de la función hepática que se caracteriza por marcadores de lesión hepatocelular, de injuria hepática, pero que se acompaña de un RIN mayor a 1,5 e encefalopatía hepática, en contexto de un hígado previamente sano. Es decir, no hablamos de insuficiencia hepática aguda en el hígado crónicamente enfermo. Y hay algunas excepciones en las que los pacientes con patologías crónicas entran dentro de la clasificación de insuficiencia hepática aguda, que es la enfermedad de Wilson aguda, la crisis aguda por virus hepatitis B o la reactivación del virus hepatitis B, el Budd-Chiari agudo o la hepatitis autoinmune. Digamos, en estas personas, si uno hace una biopsia hepática, puede encontrar lesiones crónicas de hígado, pero clínicamente y terapéuticamente se comportan como una insuficiencia aguda, digamos, y que tiene menos de 28 semanas de evolución. En cuanto a la epidemiología, en Occidente tiene una incidencia baja. Esto quiere decir que en Córdoba, aproximadamente, en una provincia de 2 millones de habitantes, tenemos entre 10 a 20 casos por año, y en la Argentina unos 300 o 400 casos por año. Siguiendo,
En cuanto a la evolución, el curso clínico de la patología, hay muchas clasificaciones, está la de Bernoulli, la japonesa, entre otras. Las que más usan los americanos es la clasificación de O'Grady, que vamos a desarrollar un poquito más en la próxima diapositiva. Pero lo importante es que considera, una vez que aparece la ictericia, ¿a los cuántos días empieza la encefalopatía? Y esto tiene implicancias pronósticas y también para determinar la etiología. Acá está un poquito más explicada la clasificación de O'Grady. La clasifica en hiperaguda, aguda y subaguda según en cuánto tiempo aparece la encefalopatía, como he dicho, posterior a la ictericia. En la hiperaguda ocurre en la primera semana, dentro de los 7 días, en la aguda de la primera a la cuarta, y después del día 29 es subaguda. Como les decía, esto tiene importancia en muchos sentidos, principalmente porque nos permite dilucidar, aunque no es exacto, la etiología de la insuficiencia hepática aguda, ya que generalmente la intoxicación por paracetamol produce una encefalopatía rápidamente que ocurre en los primeros 7 días, junto con la hepatitis A y la hepatitis G. En la subaguda, la mayoría de las veces es por virus de hepatitis B, y en la subaguda es DILI, quiere decir por otros medicamentos, aunque, bueno, esto no es exacto, digamos, podemos tener presentaciones atípicas. Lo que uno pensaría generalmente es que la insuficiencia hepática aguda, hiperaguda, tiene peor pronóstico que la subaguda, pero esto no es así, digamos, generalmente puede haber una recuperación del hígado, o sea, es más frecuente la recuperación espontánea del hígado en las hiperagudas que en las subagudas. Y se diferencian un poco en cuanto a la severidad de la coagulopatía, la severidad de la ictericia y el grado de hipertensión endocraniana, aunque, bueno, como les decía, esto no es una regla para todos los pacientes. En cuanto a las etiologías de la insuficiencia hepática aguda o acute liver failure, ALF, se clasifican en 2 grandes grupos. Esto sería en las producidas por paracetamol, entre las virales principalmente de virus hepatotropos, virus A, virus B, virus E, y otros virus que son, por ejemplo, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, etcétera, que pueden tener una afectación y pueden causar una hepatitis viral aguda. Entre las toxinas, bueno, algunas drogas como el éxtasis o la manita faloides, el síndrome de Budd-Chiari, las hepatitis autoinmunes, en las embarazadas el síndrome HELP o la estetosis aguda del embarazo. Entre las vasculares, bueno, podemos poner el Budd-Chiari, pero también los estados en los que hay hipoperfusión hepática aguda, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, un paciente séptico, etcétera, puede inducir a una insuficiencia hepática aguda. Acá es importante decir que potencialmente todos los fármacos pueden ser hepatotóxicos y pueden desencadenar una hepatitis aguda, y que pueden hacerlo con una demora de hasta 6 meses, es decir, un paciente puede presentarse hoy por guardia con una insuficiencia hepática aguda, y esto puede ser secundario a una ingestión de, por ejemplo, un tratamiento antibiótico por Optamoxa hace 3 o 4 meses por una patología respiratoria o de algún otro origen. Es decir, es importante buscar este antecedente incluso meses antes. La prevalencia de estas etiologías es bastante distinta analizando las distintas zonas del globo. Por ejemplo, países con mayor compromiso socioeconómico, países más pobres tienen mayor prevalencia de hepatitis virales o... Bueno, en cuanto a la amnesis, es importante decir que muchas veces el paciente, si se presenta con encefalopatía, la anamnesis puede ser indirecta también, tiene 4 aspectos importantes. Una es determinar la etiología del proceso, si hay condiciones que pueden predisponer a una insuficiencia hepática aguda, si el paciente tiene alguna contraindicación
para recibir un trasplante hepático. ¿Y cuál es el tiempo de inicio, como habíamos dicho, entre la ictericia y la encefalopatía? La medicación puede ser paracetamol u otra droga, incluso tratamientos herbales o suplementos que usan los deportistas de alto rendimiento, etc. Y hay que buscarlo 6 meses antes del cuadro, ¿no? El abuso de sustancias, si hay historias de cuadros de depresión, de intentos de suicidio, si la persona ha ingerido hongos, si está embarazado, si ha tenido antecedentes de viaje a áreas endémicas de hepatitis E, por ejemplo, en la India, si la persona está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor por alguna patología cancerosa. Esto puede predisponer, por ejemplo, a una recidiva de virus de hepatitis B. Si es una persona que tiene antecedentes de otras patologías autoinmunes. Y empezar a determinar si la paciente es candidato potencialmente a un trasplante hepático. Es decir, pacientes polipatológicos o panvasculares o que tienen insuficiencia cardíaca crónica severa, patologías pulmonares importantes, si tienen cáncer, ya empezamos a hablar de que es un paciente que no va a ser candidato a un trasplante. Y como les decía, el intervalo de tiempo que hay entre la aparición de la ictericia y la aparición de la encefalopatía nos ayuda a determinar, a empezar a pensar en la etiología y en el pronóstico del paciente. Algunas diferencias entre las etiologías en cuanto a los hallazgos clínicos y de laboratorio de los pacientes. En la intoxicación por paracetamol, generalmente hay transaminasas muy elevadas, pueden estar arriba de 1000, bilirrubina baja relativamente, progresa rápidamente, digamos es hiperaguda, hay acidosis, hay compromiso renal y fosfato bajo. A diferencia de las que son por otras, las DIL y por otros medicamentos, generalmente son de presentación subaguda, pueden simular cirrosis. El Budd-Chiari puede tener ascitis, la enfermedad de Wilson, bueno, podemos encontrar anillos de Kaiser-Fleischer, etc. La ingestión por hongos puede dar diarrea, las patologías autoinmunes se vienen acompañadas a veces de otros rasgos de patologías autoinmunes, de historia de cáncer, etc. En cuanto al manejo inicial, de entrada, el laboratorio y el cultivo de sangre, respiratorio y orina es importante en estos pacientes. Son pacientes críticos que necesitan una actuación rápida, un diagnóstico rápido. En la próxima diapo voy a hablar un poquito más del laboratorio. La radiografía de tórax, el electro, la imagen de abdomen son importantes también, considerando el cuadro del paciente, quizás algún otro estudio complementario es importante, pacientes que sospechemos, por ejemplo, una hipertensión endocraniana, un ataque de cráneo, etc. En cuanto al monitoreo de rutina de estos pacientes, es importante controlar la saturación, la ATA, la frecuencia respiratoria, la catarsis, la diuresis y la glucemia horaria. Ten en cuenta que estos pacientes tienden a hacer hipoglucemias porque no tienen una reserva de glucógeno importante, digamos, está dañada esa parte. El estado neurológico es clave, ya que influye en el pronóstico y también en cuanto a la urgencia o la necesidad de realizar un trasplante lo antes posible. Los cuidados estándar en estos pacientes tienen que ver, bueno, con cuidar la anatremia y la glucemia. Son pacientes que tienden a la hiponatremia dilucional, que tienden a estar hipoglucémicos. Entonces, el objetivo es una glucemia de 140 a 200 y una anatremia entre 135 a 145. Son pacientes, bueno, en los que hay que cuidar las úlceras por estrés y que están con un estado hipercatabólico. Es decir, es importante la nutrición adecuada, teniendo en cuenta este cuadro. Los factores de coagulación, bueno, no se aportan a menos que haya sangrado activo, tenga 10.000 plaquetas o haya que realizar algún procedimiento invasivo importante como un catéter de presión intracraniana. En estos pacientes, así como tienen disminuido los factores de coagulación o procoagulantes, también tienen los anticoagulantes. Entonces se encuentran en un relativo estado de equilibrio. No tienden a tener sangrados importantes, a no ser que, bueno, situaciones especiales. La N-acetilcisteína se usa tempranamente en
principalmente en la intoxicación por paracetamol, pero también se utiliza en las insuficiencias de otras causas. Hay que valorar la antibiótico-terapia empíricamente y precoz. Son pacientes críticos y que tienden a tener infecciones, tanto por bacterias como por hongos. Y hay que buscarlas y hay que tratarlas precozmente. Evitar la sedación, ya que el estado neurológico es importante de valorar constantemente, incluso tres veces por día o más. Son pacientes que necesitan atención y cuidado de un médico en UTI muchas veces por día, porque el estado, el pronóstico puede cambiar en pocas horas. El estado neurológico es una de las cosas que hay que considerar y evaluar frecuentemente. Por supuesto, evitar fármacos hepatotóxicos o nefrotóxicos. Y en caso de encefalopatía, hay que intubar si es requerido, asegurar buena hidratación y el equilibrio hidroelectrolítico. Monitorear la presión intracraneal es un asunto debatido. En algunos centros se utiliza rutinariamente y en otros no se lo utiliza. Esto requiere un equipo de neurocirugía entrenado y que esté acostumbrado, porque es un paciente que puede tener trastornos de la coagulación, porque es un procedimiento que puede tener complicaciones. En un paciente tan crítico hay que evaluar el riesgo-beneficio y si realmente el equipo de trabajo está capacitado para realizar estos procedimientos y utilizarlos, ¿no? En cuanto a los laboratorios de ingreso, se dividen en labos que nos permiten evaluar la severidad del cuadro y laboratorios para determinar la etiología. En cuanto a los que se utilizan para evaluar la severidad, tenemos, bueno, el labo de coagulación, APP, KPTT, las enzimas hepáticas, la función renal, creatina y urea, los gases para monitorear el estado ácido-base, el láctico, el amonio sérico, es uno de los valores importantes, ya que la elevación del amonio sérico es uno de los factores que más aumenta la hipertensión endocraneal, producto, bueno, del edema de los astrocitos, la hemoglobina, la cerebroplasmina, la subunidad beta en los pacientes embarazadas y algunos labos especiales en cuadros si estamos sospechando etiologías distintas. Etiológicamente se pueden buscar tóxicos en orina, ver el paracetamol en sangre, serologías virales para todos los virus que pueden llegar a estar produciendo esta hepatitis aguda, y si sospechamos autoinmunidad, bueno, los anticuerpos que vienen al caso, el asma, el ANA, el anti-LKM, etc. En cuanto al cuadro clínico, estos pacientes pueden desarrollar múltiples complicaciones a distintos niveles. El principal es la complicación neurológica con edema cerebral, con hipertensión endocrinal que lleva a la muerte cerebral. Esto ocurre generalmente en los pacientes hiperagudos en la clasificación de O'Grady y ocurre en menor proporción en los otros pacientes. En cuanto a las complicaciones metabólicas, como les había dicho, son pacientes que tienden a la hipoglucemia y a la hiponatremia dilucional, a la hipofosforemia y a la hipocalemia. Es decir, todos estos valores hay que controlarlos y corregirlos tempranamente y adecuadamente. En cuanto a las complicaciones renales, por un lado, los tóxicos que pueden estar afectando al hígado también pueden estar afectando al riñón, y funcionalmente son pacientes con bajo gasto que produce hipoperfusión renal, es decir, tienen funcionalmente una insuficiencia renal prerrenal. Entonces hay que tener en cuenta eso. En cuanto al tratamiento de esta disfunción, se usan vasopresores como la terlipresina o la noradrenalina. La patología pulmonar está dada por neumopatía, también hacen neumonías frecuentemente o pueden hacer distrés respiratorios. En cuanto a lo hemodinámico, son pacientes que se presentan con bajo gasto, que pueden tener arritmias. Las infecciones son muy frecuentes, especialmente por bacterias y hongos. Y en cuanto a la coagulación, como les decía, así como tienen disminuido los factores de coagulación, también hay factores
procoagulantes que están disminuidos, por lo que generalmente no se trata rutinariamente. En cuanto a la terapéutica, existen lo que son dispositivos hepáticos bioartificiales, que lo que hacen es prolongar la sobrevida libre de trasplante hepático en los pacientes, es decir, aumenta el tiempo que ellos pueden soportar vivos para tratar de llegar en mejores condiciones a un trasplante hepático, y han mejorado la sobrevida de estos pacientes y se suicidan tempranamente. Son sistemas complejos que no son muy accesibles en nuestro medio. Yo no sé si después me podrán decir si en Córdoba lo utilizan, quizá en algún hospital privado, que son el MARS, el Prometheus, y también lo que se hace es el recambio plasmático de alto volumen. Esto quiere decir intercambiar por día entre 3.000 a 4.000 centímetros cúbicos de plasma por algunos días. El tratamiento que realmente mejora la sobrevida de estos pacientes es el trasplante hepático ortotópico. Demuestra una sobrevida al año en los pacientes del 80 al 90%. Es decir, es un tratamiento que realmente tiene mucho impacto. Por lo que el diagnóstico precoz y la derivación temprana de estos pacientes a centros capaces de trasplantarle el hígado que le puede salvar la vida es lo más importante. Y la selección de los pacientes que están con la insuficiencia hepática aguda depende tanto de la capacidad de sobrevida sin trasplante del paciente, generalmente es muy pequeña, y también la capacidad de sobrevida post-trasplante, digamos. De nada, le estamos haciendo daño a un paciente que quizás tenía una gran chance de una recuperación espontánea, trasplantándole el hígado, sometiéndola a inmunodepresión, etcétera, y también estamos gastando un hígado innecesariamente en un paciente que tiene muy poca chance de sobrevivir post-trasplante. Para determinar qué pacientes tenemos que seleccionar para trasplante hepático, hay múltiples escalas que se han usado históricamente. No quise ahondar tanto en esto, pero las que se usan más actualmente son las del King College de Londres, bueno, los criterios de Clichy o el MELD. Generalmente cada centro trasplantador hepático, por así decirlo, elige o prefiere uno sobre otro. Los ingleses prefieren el del King College, los yankees prefieren el MELD, y que casi todos consideran, por un lado, la función renal, la bilirrubina, el estado del RIN, etcétera, para determinar qué pacientes tienen una mortalidad a corto plazo mayor o menor y poder determinar cuál es el paciente que se merece más, por así decirlo, entre muchas comillas, recibir el hígado o no. El King College divide a los pacientes entre pacientes secundarios, insuficiencia secundaria, paracetamol y no paracetamol. Entre los que son secundarios a paracetamol, considera un pH menor a 7.3, una encefalopatía grado 3, el RIN, la creatinina, y entre los no, generalmente los mismos criterios. No quise ahondar mucho en cuanto a los valores, sino que la idea más importante es esto que les digo. Las recomendaciones actuales de la Asociación Americana de Gastroenterología son 11. Ellos generalmente, por lo que vi, son reacios a las nuevas terapéuticas o a reglamentar esas terapéuticas para todos los pacientes. Consideran testear a todos los pacientes para enfermedad de Wilson, o cualquier persona que empiece con una insuficiencia hepática aguda, lo testean por enfermedad de Wilson, para buscar y tratar la enfermedad por virus herpes simples, testear a todos los pacientes para virus varicela, a las pacientes embarazadas, testear virus hepatitis E. Ellos prefieren, como les había dicho, el MELD por sobre los King College Criteria como sistema pronóstico. No hacen biopsia rutinariamente a todos los pacientes, no lo recomiendan.
testear autoanticuerpos a todos los pacientes, incluso a los que no estemos sospechando hepatitis autoinmune, porque han encontrado que en la mayoría de los pacientes hay un componente, a pesar de que no es la causa principal de la falla, hay un componente de autoinmunidad que puede ser tratado con corticoides. Ellos no aprueban los nuevos tratamientos para disminuir la presión intracraneal, que son la hipotermia controlada, las soluciones hipertónicas, la L-ornitina, el manitol, etcétera. No las recomiendan rutinariamente a todos los pacientes. Recomiendan que estos nuevos sistemas de soporte, el MARS, el Prometheus, el recambio plasmático, se utilicen solo en contexto de un ensayo clínico. Y recomiendan el uso de la N-acetilcisteína tanto en insuficiencia hepática aguda por paracetamol y en las que no son por paracetamol. Como conclusión, y bueno, la idea más importante de la charla y de esta patología es que una vez que se hace diagnóstico de insuficiencia hepática aguda, lo más importante, a pesar bueno, aparte de realizar la primera atención, es derivar al paciente a un centro especializado que tenga un equipo de terapistas, un equipo de patólogos, un equipo de trasplante que realmente tenga experiencia determinando cuáles son los pacientes candidatos a un trasplante y cuáles no, y que pueda poner en emergencia nacional al paciente que está con insuficiencia hepática aguda, porque, como les decía, el pronóstico ominoso es muy importante para todos estos pacientes. Bueno, muchas gracias.